Capítulo 0. La llegada, la bienvenida, y el comienzo. En la época ninja, en la aldea de la hoja. Luego de unos acontecimientos de la guerra ninja, los días habían pasado luego de haber hecho la unión de ambos clanes que tanto tiempo tenían conflictos, el clan Uchiha, y el clan Senju, ambos lados hicieron la paz, haciendo que en el país del fuego, surgiera la aldea de la hoja. Todos los habitantes estaban disfrutando de esta paz, niños con sus padres y hermanos, adultos en sus negocios, y jóvenes entrenando para ser futuros shinobis. Y los líderes de cada clan, estaban en una montaña, contemplando las casas de la aldea. Todo estaba con tranquilidad. Pero eso tiene que acabar. Madara, ¿viste lo mismo que yo? Así es, eso no es normal, creo que estamos siendo atacados. ¿Un jutsu de fuego? No lo creo, eso no se parecía uno. De cualquier manera, hay que ir a ver eso deprisa. Andando Madara. Claro. Señora Ashirama, señor Madara. En el lugar estaba algunos shinobis de cada clan, revisando el lugar si había algún ninja por ahí que causó el sitio de la explosión, pero algunos estaban viendo qué es lo que contenía el cráter que generó esa explosión. Díganos de la situación. Sí, señora Ashirama. Todos los ninjas están revisando cada rincón de la aldea, y por el momento no encontramos nada. Entonces no fue un ataque. ¿Pero qué fue lo que ocasionó ese cráter? Señor Madara, señora Ashirama, vengan a ver esto. Ambos ninjas se acercarían al cráter algo serios, pero al asomarse un poco para ver la profundidad de la misma, vieron algo muy peculiar de lo que esperaban. Dentro del cráter, había algo brillando en el centro de la misma. ¿Qué será eso? No lo sé, pero esa cosa no me transmite nada bueno. Solo hay una manera de averiguarlo. Ashirama había hecho unos escalones con su elemento madera, empezando a bajar junto a Madara en la dirección al fondo del cráter, y al llegar al centro de la misma, vieron un pedazo de piedra, se veía que estaba carbonizado, tenía unos pedazos de minerales que ellos no conocen, pero sí sabían una cosa. Era un meteorito. ¿Qué se supone que es esto? Creo que ya lo había visto, un grupo pequeño habían encontrado algo similar, incluso decían que daba chakra inusual. ¿Entonces dices que nos podría dar chakra ilimitado? Madara pondría su mano en el meteorito, concentrándose en tomar algo de chakra de la misma, pero al mover un poco, se cortaría un poco, haciendo que quite la mano, y que esa pequeña gota de su sangre cayera al meteorito. ¿Y bien Madara? No pasó nada, pero está muy filosa para moverla. ¿Y tú Susanoo? No creo que sea requerido usarla, aparte, solo es una roca que cayó del cielo, no creo que necesitemos de esto. Te doy la razón, pero algo me inquieta de esta piedra. Quizás solo exageras. Madara se retiraría del cráter, Ashirama observaba un momento el meteorito, pero se retiraría a la misma dirección que Madara, sino antes decirle al grupo de shinobis que entierren ese meteorito, y sin perder tiempo, hicieron lo pedido. Sin saber, que esa gota de sangre de Madara sería introducida a meteorito, y que su material genético sea asimilado y del clan Uchiha sea parte de su misma sangre, por ende, empezó a asimilar el conocimiento del ambiente, y que el chakra del alrededor empiece a ser absorbido en el meteorito, y siendo introducido al ser que está dentro del mismo. El tiempo ha avanzado, y los líderes de cada clan estaban conllevando una pelea en la noche, uno luchando para defender su aldea, y el otro queriendo cumplir un objetivo, y esa es, traer la paz.
Pero Hashirama estaba teniendo complicaciones, ya que Madara tenía el Kyuubi de 9 colas, uno de los seres más poderosos en su época, haciendo un desastre en el sitio que estaban, pero lo que ambos no tomaban en cuenta, era que en el sitio estaba el mismo meteorito, enterrado bajo tierra, y como estaba absorbiendo el chakra natural del ambiente, pero también estaba tomando el que era el más fuerte en ese momento, siendo el 9 colas, provocando que el ser que estaba dentro del meteorito, sufriera un poco, ya que era bastante para soportarlo, pero la consecuencia en llevar el chakra del Kyuubi, es que su desarrollo sea más complicado en completarse, haciendo que entre en una etapa de invernación, y continuaría acumulando información del ambiente, y la pelea de Madara y Hashirama continuaría, dejando una marca en su historia. En la cuarta guerra ninja, luego de utilizar un jutsu prohibido que ayuda a traer a los muertos a la vida, y algunos fueron revividos para luchar, pero entre ellos, estaba Madara, que decidió reanudar sus planes, y luego de un tiempo en la batalla, Madara logró ser el Jinchuriki de 10 colas perfecto, que pudo despertarse por la energía de los 9 Kyuubis, provocando que la guerra ninja sea más complicado en terminar. Pero alguien estaba viendo la situación, y decidió actuar, siendo el quien trajo los jutsus a este mundo, y el que originó el chakra, siendo Agoro Motsutsuki, el Rikudou Sennin. Luego de una charla con dos chicos, Naruto Uzumaki, el portador del Kyuubi de 9 colas, el quien logró a pesar de su edad, y el que porta la alma de Asura Tsutsuki. En cambio el otro chico, Sasuke Uchiha había perdido todo su clan, el que decidió abandonar su aldea por la búsqueda de poder, y sobre todo, en buscar la venganza de su clan. Pero el resultado que le dio, no fue lo que quería, pero luego, se generó un nuevo objetivo, uno que piensa cumplir a cualquier costo, era el portador de la alma de Indra Tsutsuki. Agoromo decidió confiarle a cada uno el poder para luchar contra Madara, haciendo que los dos chicos, llegaran a un nuevo nivel de poder, siendo capaz de ponerle dificultades a Madara. Agoromo estaba observando todo lo que sucede en el plano físico, pero... ¿qué será eso? El Rikudou Sennin se movería en ese espacio negro, como buscando algo que lo incomodara. Luego de un corto periodo de tiempo, encontró algo que no debía de estar ahí. Esta cosa no parece ser un humano, pero siento un poco de chakra de Kurama, y... ¿la Uchiha? ¿Puedes entenderme? Esto extraño a Rikudou Sennin, nunca vio esto en sus años de existencia, pero sabiendo de la situación, no podría concentrarse en esa cosa, pero tampoco sabe si volvería a ver eso. Escucha, no tengo tiempo para poder saber qué eres, o si vas a desaparecer, así que solo tengo 3 preguntas. ¿Qué es lo que eres? Así que no lo sabes. Entonces tampoco sabes por qué tienes chakra de Kurama, o que tengas la sangre Uchiha. Rikudou Sennin medita un momento para la última pregunta, sabe que esa cosa no sabe mucho de sí misma, y piensa que tampoco sabe cómo fue creada, así que no sabría qué decir. Pero se generó una pregunta. ¿Qué opinas de este mundo? Al principio no contesto ese extraño brillo, pero mandaría una respuesta. Ya veo. Con esa respuesta me quedo tranquilo. El sabio de los 6 caminos empezaría a retirarse, para concentrarse en la situación de la cuarta guerra ninja. ¿Sucede algo? ¿Pedirme algo? ¿Qué clase de petición? Oh. Bueno, es algo complicado de hacer, de hecho, no sé si pudieras aguantar la información de todo, taijutsus, genjutsus, ninjutsus, entre otro dato de esta información y más adelante. ¿Seguro que lo quieres hacer? La cosa brillaría más, como si estuviera determinado de hacer, y eso lo percibió el sabio de los 6 caminos.
De acuerdo, lo haré, pero para que puedas asimilar más rápido la información, tendré que forzar la evolución de tu Sharingan, provocando que tengas las 3 aspas cuando las despiertes. Ya sabrás a qué me refiero, pero ya no puedo perder más tiempo, así que sentirás mucho dolor. Antes que el brillo diera una respuesta, el Rikudo Zenin pondría en la mano en la misma, empezando a darle toda la información de que muchos pergaminos tendrían, pero harían que la cosa empezara a sacar chispas como si estuviera sufriendo por el cúmulo de información, y luego de un tiempo, el Rikudo Zenin dejaría hacer lo que hacía, y miraría el brillo, pero estaba algo transparente, mostrando que tan dañado quedó. Listo, ya cumplí lo que me has pedido, pero trata primero de asimilarlo. El sabio de los 6 caminos empezaría a retirarse, y el brillo empezaría a desaparecer poco a poco. Espero no arrepentirme, y haber cometido un error una vez más. Unas personas de una organización secreta estaban revisando el sitio, ya que los últimos, en el crecimiento de la tecnología, notaron que los aparatos electrónicos fallaban cuando estaba cerca de una zona en específico, así que para acabar ese misterio, esa organización empezó a investigar todo el lugar donde ocurrían las extrañas anomalías. Capitán Walters, encontramos algo. El capitán del grupo se encontraba hablando con un soldado, pero al escuchar que lo llamaba, se acercaría al soldado que lo llamó. ¿Qué pasa, soldado? Señor, detecte esa interferencia que mencionaba la gente, y está justo abajo de nosotros. Buen trabajo, soldado, muy bien chicos, empecemos a cavar. Después de un largo tiempo, los soldados encontraron lo que buscaban, y era un característico meteorito. Esto no es piedra, esto es un meteorito, esto es más serio como pensamos, voy a contactar al cuartel general. ¿Está seguro de hacerlo, comandante? Claro que sí, esta cosa estuvo en la Tierra quién sabe cuánto tiempo, y si es peligroso, y si podemos entender su descomposición, y quién sabe más, podríamos convertirlo en una ama. Si usted lo dice. El capitán Walters estaba con una mala espina, pero el comandante movería la palanca, provocando que el meteorito sea introducida en el tanque de agua, provocando que el meteorito empiece a deshacerse lentamente. El capitán Walters y el comandante lograron ver algo, siendo un ojo cerrado de un ser vivo. ¿Encontró algo, profesor Gerald Robotnik? Esto es impresionante, sus signos vitales está acelerada, pero parecen normales en el ser vivo, al ver que no tiene contracciones, parece la forma de vida evolucionada, me impresiona que apenas lo habramos descubierto este espécimen. Sí, así es, pero porque está sin moverse, y sobre todo, porque parece que no despierta. El comandante se escuchaba algo serio y molesto, como no entendiendo por qué el ser vivo sigue dormido, pero el profesor Gerald Robotnik no se inmuta, de hecho le disgustaba un poco de la actitud del superior. Por lo poco que he visto, investigado, su cerebro está bien, pero parece que está inactivo el nervio que se supone que hace que el cerebro esté con el cuerpo, en conclusión, el ser está en estado de hibernación. ¿Hibernación? Entonces haga algo para despertarlo. Negativo, al no saber la biología completamente, no creo que la medicina humana, o métodos convencionales funcione. El comandante se frustraría un poco y se retira del lugar, dejando solo al profesor en el lugar, que se quedaría observando al ser vivo que estaba adentro. El tiempo avanzaría, y muchos científicos intentaban de tomar muestras de sangre del ser vivo, pero cada intento era fallido, debido cuando estaban cerca los artefactos del mencionado, empezaban a fallar, y más de un científico pedía de sacarlo de la cápsula para hacerle pruebas, pero el profesor Gerald Robotnik se negó, ya que no sabía qué le sucedería si empezaba las pruebas, y a pesar que está a cargo de la investigación, sabía que no podría esperar que la fase de hibernación terminara, así que estaba investigando la manera de despertarlo, o acelerar para acabar esa hibernación. Pero eso acabaría, al recibir una visita inesperada. Señor Gerald, tiene una visita inesperada. María. Hola, abuelo.
¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en casa. Lo estaba, pero me aburrí mucho de esperarte, así que decidí ayudarte en lo que pueda aquí. Pero María, sabes que mi trabajo no me dejarán que te quedes aquí. En realidad, sí puede. ¿A qué se refiere mi estimado de mal estilo de cabello? Ignoraré eso. Hablé con los altos generales, y dijeron que podría dejar que la señorita se quedara a los cuarteles generales, pero quiere ver resultado en el siguiente proyecto. Explíquese. El profesor Gerald Robotnik le extraño eso último, ¿nuevo proyecto? ¿Acaso planean desechar este proyecto? La pequeña solo se mantiene viendo la conversación, pero estaba emocionada de poder ayudar a su abuelo. Verá. Ayer en la noche, acaba de llegar otro meteorito en la Tierra, y lo están trasladando hacia acá, pero este proyecto también será baja observación. ¿Y bien, profesor, qué dice? Gerald lo pensaría un momento, no es mala idea, pero tampoco planea dejar este proyecto de lado, pero también podrá tener a su nieta cerca, y esa es su motivación de su vida, y daría cualquier cosa para hacer feliz a esa niña. Está bien, pero déjame enseñarle el lugar a María, para que no se pierda y entre a un lugar peligroso. Está bien, se lo diré a los altos mandos su respuesta. Genial, podré ayudarte, abuelo. Claro que sí, María, vamos. El capitán Walter solo sonríe al ver ese momento tan conmovedor. El profesor Gerald Robotnik llevó a todas las áreas que podría visitar María del cuartel, ya que conocía de antemano a esa pequeña niña, y sabía que será muy curiosa en visitar las áreas, pero le dejo lo mejor para el final. Y aquí es mi laboratorio. Wow, es muy grande, abuelo. Jeje, lo sé, este viejo siempre pone lo bueno para el final. Jeje, espera, abuelo, ¿qué es eso? Oh. Eso, podría decirse de un proyecto que no logro ejecutarlo. Parece un erizo. ¿En serio? Pensé que era un gato, jeje. Ahí, abuelo. La pequeña se acercaría un poco, y pondría la mano en la cápsula, Gerald miraría unas notas, y miraría los signos vitales del ser vivo, y eran normales, nada había cambiado. Abuelo, ¿podría pedirte algo? Claro, María, pero eso depende de tu petición. Bueno. ¿Podría conocerlo si despierta? Oh. ¿Puedo saber a dónde viene esa petición tan peculiar? Es que me resulta algo curioso, y se ve algo divertido, jeje. Ya veo, pues déjame decirte, y te quede claro, María Robotnik, voy a cumplir tu petición cuando este ser despierte, incluso el quien viene en camino. Yupi. La niña se alegraría mucho, y el profesor de mayor edad miraría eso feliz, pero vería algo que le preocupó un poco. ¿Qué te sucedió en la rodilla? Oh, esto. Es que cuando estaba viniendo por aquí, por error me tropecé, y me raspé un poco la rodilla, pero el señor de antes me ayudó en tratarlo. Ten cuidado para la próxima, no le des estos sustos a tu abuelo. Jeje, lo tendré, abuela. ¿Eh? ¿Qué sucede? Abuelo. Gerald vería los signos vitales del ser vivo, regularon esa pantalla para disminuir los signos vitales acelerados, y sean como los humanos, para que no haya una confusión, o podrían confundirse como un ataque cardíaco, pero vio que estaba aumentando más y más, como si tuviera algo. Pero eso no sería lo único, las manos del ser vivo empezaron a contraerse, formando un puño, y la expresión del mismo empezó a fruncirse. ¿Qué está sucediendo, abuelo? Solo quédate atrás, María. De acuerdo, soldados, mantengan la posición, pero no disparen.
Toda la gente que se encontraba en el lugar, se sorprendieron mucho, sin excepción, la criatura que hibernaba tanto tiempo, al fin, ha despertado. La criatura se quitaba los aparatos respiratorios y las redes metálicas que lo mantenían a flote, pero su mirada no se despegaba de los soldados, con una mirada entremezcla entre enojo y seriedad. Pero su atención sería atraída por los quienes estaban atrás de los soldados, pero un pequeño dolor de cabeza apareció sin avisar, como si estuviera recibiendo información. Escucha, criatura, pon arriba tus manos en la altura de la cabeza, y acompáñenos de forma pacífica, y no hagas nada sospechoso, por favor. Se levantaría, pero sin hacer caso omiso la advertencia, empezaría a caminar hacia los soldados, pero su mirada fija era en el mayor de edad. Geralt notó su mirada hacia Lee, su nieta, pero no mostraba ninguna intención de dañarlos, pero los soldados apuntarían con sus almas de fuego hacia el erizo, cosa que la mirada de este se puso más oscura. Escucha al capitán, o vamos a disparar. Pero un soldado por error, dispararía en el suelo cerca de sus pies. Este solo se hizo un poco atrás, pero su mirada se mantiene firme. No debieron hacer eso. Antes que los soldados disparen o hagan algo, la criatura desaparecería de un parpadeo, impactando la velocidad que tenía, pero un soldado se quejaría de dolor, y todos al ver a dónde provino, el erizo le dio un golpe en la nuca, poniéndolo inconsciente el soldado, cosa que los soldados del alrededor que lo rodeaba iban a dispararle, pero ese intento fue inútil, ya que la criatura empezó a luchar con taijutsu con los soldados, que algunos intentaban golpearlo, otros dispararle, pero a la velocidad que iba, la criatura analiza sus propios movimientos, y trata de medir su fuerza. Se sentía raro, como si sabría cómo luchar, pero este sabe que nunca había luchado, y siendo la primera cosa que hizo al despertar, y luego de un tiempo, cada uno de los soldados que tenía en el alrededor, solo quedando el capitán Walters, el profesor Geralt Robotnik, y la niña. El erizo miraría su mano algo extrañado de sí mismo, tenía muchas preguntas de sí mismo. Pero su atención volvería a estar enfocado en los Robotniks, pero antes que hiciera algo, más soldados aparecieron para contener al ser vivo, cosa que este daría un suspiro de molestia, y volvería a luchar con esos soldados antes que disparen, pero el capitán Walters decidiría irse con el profesor Geralt y María, cosa que el erizo rojo se percató, y sin darles oportunidades en dejar que algún guardia lo atrape, este se iría rápido hacia ellos. Y cada soldado que estaba intentaba de detenerlo, pero sus intentos eran inútiles, así que este miraría a su alrededor, y decidiría correr un poco más, y da un giro en la pared hasta el techo, y daría un salto, aterrizando enfrente de las tres personas. En el fondo estaba acercándose unos soldados hacia ellos, pero el capitán Walters hace una seña, para que no hicieran nada, y que se detengan. Primero que nada, ustedes iniciaron en atacarme, y yo solo me defendí, así que si quieren continuar, les digo que iré a matar a cada uno de ustedes, hombres de negros. Está bien, no haremos nada, y no te haremos daño. Sí, claro, el erizo rojo avanzaría hacia ellos tres, pero como el capitán estaba adelante, este lo pasó de largo, y estaría al frente de los Robotniks. El profesor Geralt estaba analizando la apariencia de la criatura. Era un erizo de color rojo, con partes azules con negras en la parte de la cabeza, ojos azules algo claras, casi parecido celeste, pero juro haber visto que se los cambió a rojos, pero vería que llevaba ropa, una chaqueta de cuero de color negro, guantes sin dedos de color gris, pantalones de buzo de color azul oscuro, y estaba descalzo en los pies, pero notaba que salía un poco de uno de los antes mencionados. Intuía que al correr a esa velocidad, la fricción de los pies hizo que se sobrecalentaran. La pequeña observaba al erizo, estaba sorprendida, y con una pequeña pizca de miedo. Usted es el quien estuvo a mi lado, y el quien no dejó que esos hombres raros me hicieran nada. ¿Estuviste consciente todo el tiempo mientras invernabas? ¿Así se le llama en el estado que estuve todo ese tiempo? Pues diría que sí, y le agradezco por eso, en serio. Si no te molesta que pregunte, mi estimado bípedo. Claro. ¿Qué eres en realidad, y cómo naciste con exactitud? La verdad, no lo sé. Solo sé que llegué aquí hace mucho tiempo, y por alguna razón, siento un dolor en mi cabeza. ¿Entonces eres un alien? O sea, ¿vienes en el espacio? ¿Un alien? Pues diría que sí, eso creo.
Ya con las cosas más calmadas, María se pondría al lado de su abuelo, y todos los soldados del fondo se irían. Al ver la situación bajo control, el capitán Walter se quedaría por si ocurre algo malo. Wow, qué genial, y solo para saber, ¿cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Bueno. Rascaría un poco sus púas, pensando una respuesta. Sabía que se necesita un nombre para diferenciarse del resto, pero él no tenía uno, hasta que miraría que en su bolsillo, un cuaderno con detalles de animales en su portada, y miraría unos animales que se veía sus nombres, pero se percató uno que le interesó. ¿León? ¿Ese es tu nombre? ¿Eh? Bueno, te pareces un poco al animal del león, jeje, mucho gusto de conocerte, León. El erizo se confundiría un poco, pero este solo se calma al no sentir peligro en ella, y afirma su cabeza con un asentimiento, y María sonreía feliz. Gerald aún estaba pensando, analizando con profundidad al erizo, que se dominó ahora como león. El inicio del proyecto León ha comenzado, y muy pronto, se le unirá el proyecto Shadow. En los días posteriores, empezaron a analizar con el erizo rojo, y hacerle pruebas, como en la prueba de velocidad, comprobaron que su velocidad era 2.605.049 kilómetros por segundo, eran más rápido que un jet, pero vieron que soltaba una especie de brisa de color rojo, y soltaba pocos rayos por la fricción que generaba al correr. En la siguiente la prueba que tendría que descomponer una televisión. Al principio no pasaba nada, pero cuando este empezaba a enojarse por la frustración, la tele explotaría por alguna razón, cosa que los científicos quedaron sorprendidos al igual que el líder de este. Pero tampoco dejaban atrás el proyecto Shadow, vieron que este tenía mucho potencial, tanto así para revelar una fuente de poder inusual, la energía caos. Gerald Robotnik le interesaba, ambos proyectos mostraron cosas únicas de cada uno, y se preguntaba cómo sería si ambos proyectos se unieran. Pero mientras los días pasaban, y las pruebas continuaban, León pasaría más tiempo con los Robotniks, y el Capitán Walters, pero pasa más tiempo con María, ya que ambos se pasaban bien cada cosa, incluso él estaba ayudando en la mudanza de la pequeña Robotnik a los cuarteles generales, y a pesar que algunos estaban en contra en que saliera, no pudieron hacer nada a los cargos de capitán, y el científico a cargo, así que no hicieron nada, al menos no por ahora. Eso no sería la única novedad. León descubrió de la extraña fuente de energía que fluía dentro de él, se percató en la mudanza, que por accidente al ver un juego viejo algo raro, pero solo al tomarlo, generó un cortocircuito, generando que lo suerte, mirando eso confundido y sorprendido, pero su asombro aumentó más al ver su propia mano, una aura de color celeste fluía en él, y se percató que el mismo juego viejo, tenía la pantalla encendida, pero cuando cerró el puño, la aura desapareció, provocando que el juego se detuvo. También descubrió que al meditar un poco, podía entender lo de su dolor de cabeza, y notó que era información de una civilización antigua ninja, y entendió algunas cosas, como el que usó para luchar con soldados en el día que despertó, era Taijutsu, un estilo de lucha para pelear con enemigos, y la energía que contiene dentro de él, era una energía natural que lleva todo el mundo, y eso era el chakra, una energía que se divide en dos partes, la energía física que generaba el cuerpo, que se hace por entrenamiento, y lo espiritual con la energía vital de su propio espíritu. Pero otras cosas no las entendía, como el ninjutsus, y el genjutsus, pero lo que pudo entender era que con el ninjutsus, podía hacer unos ataques peculiares que le podía ayudar en algún futuro. Sabía que con la fuerza bruta no sería suficiente. Pero la única pregunta que se quedaba sin respuesta, era el que más le intrigaba. ¿Cómo es que sé todo eso con lujos de detalle? María y León estaban llevando las últimas cajas en el cuarto de la Robotnik, pero verían al Capitán Walters en el camino, así que fueron a preguntar algo. Wow, tú no puedes pasar por aquí. Déjala pasar, estás junto a León, y es la nieta del profesor, le gusta andar a todos lados. Hola Capitán Walters, lamento en molestarlo en estos momentos, pero necesitamos saber dónde queda la habitación de María, es que estamos dando vueltas hace un rato. Claro, está al fondo en la derecha, siéntete en tu casa, pero quítate los patines aquí, cariño. Entendido, señor. Y León, el profesor te dejó algo que te pueda gustar. ¿A qué se refiere? Créeme, es mejor que tú lo veas. Jun.
El capitán Walters dijo que por aquí está lo que me dejó el profesor Gerald. ¿Tú qué crees que sea lo que te dejó el abuelo? No lo sé, pero por algún lado debe de estar. Ambos continuaban caminando en el lugar, pero la joven Robotnik vería algo que atrajo su atención, que detendría sus pasos, cosa que notó León, pero cuando volteó su mirada a su dirección, pero estaba apuntando en el centro de la habitación. ¿Otro erizo, otro como yo? ¿Tú crees que está despierto? No lo sé, pero solo hay una manera de averiguarlo. Los dos se acercarían a la cápsula donde está el erizo negro, y cuando estuvieron al frente, estaban viendo la espalda del ser. Jeje, parece que tiene tu cara, León. ¿Me debería de sentir ofendido? ¿Qué se supone que haces? Ya verás. María se reiría un poco, León daría una carcajada al ver eso, y el erizo negro solo mira eso sin entender. La pequeña Robotnik mantendría esa sonrisa, y pondría su mano en el vidrio de la cápsula, cosa que no comprende de lo que hace, pero cuando vio que le dio la seña que haga lo mismo, pero cuando miró al erizo rojo, este solo sonrió, y asiente con la cabeza para que lo haga, cosa que este al pensarlo un momento, al final lo haría, y daría una sonrisa leve. Sin saber qué sería el inicio de una amistad. Muy bien, mi estimado de pues rojas y azules, tengo dos cosas que decirte. ¿Tan importante es para llamarme a estas horas, profesor? Así es, mi estimado, y esto es, esto. ¿Acaso esto? Así es, al fin pude fabricar unos zapatos que podrán aguantar tu velocidad, León. Al fin, podré correr sin problemas, muchas gracias, profesor, pero ¿cómo pudo hacer unos zapatos que pudieran aguantar mi velocidad? Esa es una buena pregunta, y aquí viene la segunda razón por qué te mandé a llamar. ¿Eh? Él es León el erizo, te presento el proyecto que estará con tu proyecto, te presento a Shadow el erizo. Pero si tú eres... Oh, vaya, parece que ya se conocen en algún lado ustedes dos. Se podría decir que sí. Yo te vi con alguien más en el laboratorio. ¿Pero dónde está ella? ¿Ella? Se refiere a María, profesor, y descuida, ella está durmiendo, y está bien, así que tranquilo, cuando esto termine, irás conmigo para presentártela. Bien. Qué seco. Bueno, dejando esta charla, los he traído a ustedes dos por una prueba de velocidad, pero no uno cualquiera, sino una carrera sobrecarga. ¿Carrera sobrecarga? Para entender la situación, tienen que seguirme. Los tres caminarían un momento en las instalaciones del cuartel, hasta llegar a una parte muy curiosa de la misma, cosa que los dos erizos no reconocieron el sitio. Verán, luego de las pruebas de ambos, hemos averiguado muchas cosas entre la energía caos de Shadow, y tu energía León. ¿Energía caos? No entiendo. También tengo la duda, profesor, que averiguo entre nosotros, que sus energías son muy distintas, de no por sí diferentes, y cuando tenemos muestras de sus extrañas peculiaridades, estas parecen que se contrarrestan, como que no fueran compatibles entre sí, y por eso propuse hacer esta carrera sobrecarga. Lo entiendo. Igual yo, eso explica por qué me pedían una púa. Entonces aquí vamos a correr para probar si nuestras energías se contrarrestan, o sean compatibles. En efecto, y por eso los mandé a llamar a estas horas. Y entonces, ¿qué me dicen? No creo que hace falta decirlo, doctor, claramente lo haremos. Comparto su opinión. Bien, estaré en una cabina a donde estaré viéndolos. Muy bien, chicos, prepárense para correr, los preparativos están listos. Wow, estos zapatos son muy ligeros, espero que no se quemen como las otras por error. Muy bien.
Estado de la situación. Ambos tienen los signos vitales estables, están yendo a gran velocidad, y están a la par, y el estado del campo de la zona está estable, nada inusual ocurre por el momento. Bien, que continúen así, que empiece la segunda fase. Entendido. Los erizos continuaban corriendo en la zona de velocidad, ambos estaban a la par, la fricción de Leon y Shadow estaba siendo mezclada entre rojo y naranja amarillento, y esa misma energía estaba siendo transportadas en un recipiente, así continuarían por unas horas, pero... Profesor, tenemos un problema, los aparatos están fallando, esa interferencia impide que la transferencia de energía prosiga. Esta interferencia, no sucede desde, ¿o no? Leon y Shadow continuarían corriendo en la zona, pero el erizo rojo empezó a soltar de forma involuntaria el chakra, haciendo que se esparciera en el alrededor en la zona, provocando que la energía caos y el chakra se entrechoquen, haciendo que se creen rayos en el lugar en medio del paso, ambos se percataron de eso, y esquivarían los rayos rápidamente. ¿Qué chanfle está sucediendo? Algo anda mal, esto no debe de suceder. Es cierto, será mejor detenernos, porque parece que esto empeora. No es buena idea, no sabemos si los rayos se detendrán si lo hacemos, así que hay que continuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es malo, la interferencia nos impide hacer algo, al menos que activen la fuente de energía de reserva. Pero profesor, ¿podremos reparar esta interferencia que se está generando? Si mi hipótesis está correcto, y siempre la tengo, esto va a dejar las fallas que tenemos, y poder continuar con la operación. Está bien doctor, activan las reservas de emergencias. Los científicos harían lo ya pedido, al principio no ocurriría nada, pero luego de un momento, la energía de reserva se activaría, y ya los controles se encontraban estables y operativos. Geralt no perdería tiempo, y vería el estado de la situación con los erizos, pero notaría algo que no tenía en previsto. Una anomalía, esto es malo, si esto continúan así, crearán una brecha en el espacio y tiempo, provocando un agujero negro. Vamos Robotnik, piensa rápido, piensa, ya sé. Los dos erizos continuarían corriendo en la zona, y esquivarían los rayos que aparecen adelante de ellos, cada vez les costaba más en esquivarlos, trataban de pensar qué hacer rápido. Shadow, Leon, ¿me escuchan? Profesor. Chicos, tenemos un grave problema, la energía caos de Shadow, y la energía de Leon estaba siendo estables al inicio, pero las extrañas interferencias que también generaba Leon interrumpió nuestros aparatos electrónicos. ¿Tú causaste esto? Como hubiera sabido que esto sucedería, ni siquiera sé qué está ocasionando esto. A menos que... Eso no es importante ahora, recuperamos que los aparatos electrónicos volvieran a ser funcionales, el verdadero problema es que por la velocidad que están yendo, y que las energías entre ustedes dos no están siendo compatibles, están provocando que se rompa la realidad del espacio y tiempo, creando una brecha en la realidad misma. Eso quiere decir que estamos creando un agujero negro. Eso es malo, hay que detenernos ahora mismo, o la brecha va a crecer más. Tu pensamiento limitado es erróneo, León, la brecha ya está con suficiente energía para que pueda abrirse, y los rayos que aparecen no se detendrán por la fricción que ustedes generan, pero como siempre, tengo una idea para solucionar esto, pero quizás tengan lesiones posteriores después de esto, así que escuchen atentamente. Ambos se darían una mirada entre sí, sabían que recibirían mucho daño, pero prefieren eso en vez que sean los culpables de una catástrofe, así que ambos asentirían con la cabeza al mismo tiempo. Muy bien, sigan continuando con la misma velocidad y posición que están. Shadow, tienes que ir al sentido contrario para que pueda conllevar su propia energía caos, y el flujo de la misma para que pueda ser separada de la de León. Entendido. Y León, solo continúa corriendo en la misma dirección, y cuando ustedes reúnan la energía suficiente, ustedes tendrán que chocar para que hagan una colisión en el lugar a donde se está generando el agujero negro. Les daré la señal exacta para que hagan la colisión. Buena suerte, chicos.
estos continúan corriendo sin importar que los rayos traten de darles, pero ahora la dificultad se volvió más complejo, ya que los rayos ahora se dirigían de forma individual a los erizos, pero cada uno esquivaban los rayos, sin detenerse, y sin bajar la velocidad, pero la brecha continuaría creciendo cada vez más. El profesor Gerald empezó a ver las lecturas alarmantes, incluso ya estaban en código rojo, pero seguían viendo la situación sin importar que esté nervioso y preocupado. Los dos erizos preparan un puño cuando diga la señal el profesor, y el mencionado vio el momento preciso. Ahora. Me duele cada parte de mi cuerpo de ese choque. ¡Ay! Oye, Sha, ¿aún estás en una pieza? Es Shadow, idiota. Tomaré eso como un sí. Ambos se habían estrellado en las paredes de la zona, estaban con ligeras heridas en sus cuerpos, pero ninguna herida era tan grave, y verían que un pequeño grupo se acercarían hacia ellos, así que ellos se levantarían a pesar que les doliera un poco el cuerpo. Chicos, ¿se encuentran bien? Sí, estamos bien, solo necesitamos un respiro. Así es, profesor, estamos bien, con ligeros daños, pero ninguno grave. Menos mal, por un momento pensé que alguno fue absorbido por el agujero negro, pero me alegro que eso no pasó. Espera, hubo esa posibilidad. La expresión que puso León hizo que algunos soldados y algunos científicos se reirían un poco, les pareció gracioso, incluso al capitán Walters, pero él mismo se confundió. Shadow solo se mantiene callado, y el profesor Gerald pensaba en que salió mal, no tenía imprevisto este resultado, pero eso lo vería luego. Luego de lo sucedido de la carrera sobrecarga, tuvieron que suspender de manera temporal los proyectos, ya que el sistema sufrió un cortocircuito por la colisión sobreestática que generaron los dos erizos por la fricción que tenían acumulado, por ende, el sistema ahora tendrá que ser reparado, y no solo eso, la zona que se desarrolló los acontecimientos, estaba con muchos daños, partes quemadas por la fricción, lugares cortados, y un camino que estaba sobrequemado, es como si un vehículo hubiera pasado por aquí, y hubiera derrapado en el mismo. Pero lo bueno de todo esto, es que antes que ocurriera todo lo malo, la extracción de energía entre los dos erizos se hizo al 64%, y eso lo está analizando el profesor Gerald Robotnik, vio que las propiedades que conllevaba esta fuente de energía peculiar, estaba con algunas peculiaridades de la energía caos de Shadow, y la fuente de energía de León, y como le dijo él mismo en ese mismo día antes de ir a buscar las últimas cosas de María, le mencionó al profesor sobre el posible fuente de energía que él usa, el chakra. Intento investigar esa fuente de energía a profundidad, pero lo único que sus investigaciones anteriores tuvieron, eran solo residuos que obtenía en las púas de León. Pero ahora que tiene esa fuente de energía más en físico, podrá investigar más a detalles el chakra, y ver que podrían sacarle provecho por esta mezcla. Pero esa no sería lo único interesante, como le dijo a León a Shadow, lo presentó con María, cosa que a la Robotnik menor se emocionaría mucho, cosa que harían que el erizo negro sintiera algo peculiar que sintió con anterioridad cuando estaba en la cápsula, y eso era felicidad y paz. León pondría una sonrisa al ver eso, sentía que todo iba a ir bien. Al menos por ahora. Los tres aprovechaban en pasar tiempo para conocerse mejor, hablaban, jugaban, hacían bromas, etc., pero todo eso lo hacían juntos. Pero cuando León quedaba solo, o estaba acompañado con Shadow, aprovechaban en entrenar para poder comprender, y manejar mejor sus propios poderes, y cada uno empezó a entender de mejor forma sus energías. León no dejó de recibir más información en su cabeza, pero no es tan molesto como antes, pero lo aprovecha para ponerlo a prueba, incluso sus primeros jutsus, pero eso lo hace en un lugar más alejado.
Por el lado de Shadow, estaba entrenando en su estilo de pelea, sobre todo lo ponía a prueba con Leon cuando luchaban con el Taijutsu, y por eso, pudo aprender un estilo de pelea que esté acorde a su manera, aparte pudo manifestar un ataque con la energía caos por sus propios medios, y lo llamo, Chaos Spear. Pero cuando los dos tomaban un descanso, charlaban de diferentes temas, incluso Leon le explicó de una técnica que podría practicar y usar si podría modificarla para que la utilice, cosa que pondría a pensar profundamente a Shadow. Leon pudo manifestar el elemento rayo, le da capacidades de ataques y defensivas con los rayos, pero sufre un gran desgaste al utilizarlos, y el elemento tierra, que al diferencia que el de rayo, este no produce un gran desgaste. Pero se percató que cuando utilizaba sus ojos rojos, notaba que comprendía mejor la información de su cabeza, y lo otro, era que empezó a entender y ver los movimientos de sí mismo más lentos, y analizar la situación, esto lo extrañó de sobremanera, pero cuando sobreesforzaba sus ojos, estos mismos le ardían, esto hizo darse cuenta que sus ojos es una arma de doble filo, le da grandes capacidades visuales, pero corre el riesgo que le ardan los ojos demasiado. Cuando las reparaciones fueron arregladas y mejoradas, reanudaron las pruebas y las investigaciones, pero nada era tan fácil como pensaban los científicos, ya que la pequeña Robotnik siempre se los llevaba a escondidas, y pasaba tiempo con ellos, a pesar que todos los científicos se molestaban que interrumpiera sus trabajos, pero eso no les importa a los erizos, de hecho, se divertían a pesar que digan lo contrario, continuarían pasando tiempo, hasta que María se le ocurrió algo, y decidiría en ejecutarlo al ver la expresión de Shadow, algo decaída. María, ¿por dónde estamos yendo? Esto está cerca de la salida. ¿Eso es verdad? ¿A dónde planeas llevarnos? Ya verán, les va a encantar a dónde estamos yendo. Wow. El cielo es tan bonito. Miren cuántas estrellas hay allá arriba, son como diamantes que no dejan de brillar. Comparto tu opinión, no sé por qué, pero cada vez que veo el cielo estrellado, siempre me pregunto qué hay más allá de las estrellas. ¿En serio? ¿Y tú qué crees que hay por las estrellas, León? Vida. Vida que tienen la oportunidad de vivir como tú, como Shadow, como yo, una vida que contienen felicidad. Y me encantaría averiguarlo eso mismo nosotros. Qué bonito detalle, León. Jun. ¿Saben algo? Mi abuelo me dijo una vez, que la luz de una estrella tarda cientos de años en llegar a la Tierra, y para cuando la pueden ver, tal vez la estrella dejó de existir. ¿Qué loco, no lo crees, Shadow? La luz aún brilla. A pesar que la estrella ya no esté ahí. Buen dicho, jaja. Jeje, exacto, me pregunto en cuál habrán venido ustedes dos. No lo sabemos. Yo no sé nada de mi hogar, ni siquiera sé cómo sentirme por ello. León se quedaría callado en ese momento, le daba la razón a Shadow sobre eso, y se hace la misma pregunta, sí, y a pesar que tenga la información de una civilización ninja, sabía que eso no era de su hogar, o mucho menos reconocía la cultura que provenía. Pero la niña de cabello dorado pondría sus manos a los hombros de cada erizo, cosa que los dos miraría a la misma. Este mundo es su hogar, chicos. La Tierra es su hogar. Y no tienen que dudar eso. María. ¿Tú crees que soy? No. ¿Tú crees que somos peligrosos? Esa pregunta harían que León y María se sentaran en el pasto que se encontraban. ¿De qué estás hablando, Shadow? ¿Por qué preguntas eso? Por cómo nos miran, los científicos se nota que nos tienen miedo, sobre todo lo sucedido de la carrera sobrecarga. Oh. Eso yo me acuerdo, y no eres el único que lo noto. A pesar que tengamos cierto dominio de nuestros poderes, ellos nos siguen mirando con esas miradas de miedo, es como si fuéramos esa criatura de la película que vimos hace unas horas atrás. Yo no sé qué soy. ¿Tú tampoco te has sentido así, León? La verdad es que sí. A pesar que tenga más tiempo que tu Shadow, si llegue a sentirme así, incluso a pesar que lo oculten, note que me tiene bajo vigilancia por si me reveló por lo sucedido de mi despertar, a pesar que piensen que no lo he notado, pero sus mismas reacciones los delatan. Así que siempre me hago esta pregunta todo el tiempo, ¿todos los humanos nos tratarán de la misma manera al salir de aquí?
Se generaría un silencio tenso y incómodo, los erizos sacaron a la luz sus mismas inseguridades, y una pizca de miedo. Pero tal vez sientan miedo de lo que haya por allá afuera, y quizás tengan complicaciones desde un inicio. Pero no estarán nunca solos, porque ustedes dos son mis amigos, y como su amiga, sé que pueden hacer o ser todo lo que quieran. Pero no por sus poderes, sino por aquí dentro. Y eso mismo, les dará esa fuerza para poder afrontar lo desconocido. Gracias, María. No sé qué haría sin ti. De verdad. Oye, ¿y yo estoy pintado, amigo? El grupo de 3 amigos darían una pequeña risa por eso, y mantendrían esas sonrisas, y se tomarían de las manos, expectando la noche estrellada que les daba ese mismo día. Sin saber que en el día de mañana, surgiría un gran problema. El comandante estaba viendo las cámaras en una parte del cuartel general, estaba viendo las cámaras de unos soldados, ya que sus satélites lograron detectar algo inusual en una área algo lejana que estaba cerca de la ubicación de los cuarteles. Un grupo de soldados fueron a verificar eso. ¿Aún no encontraron nada? Negativo, señor, este lugar no hay nada, ni un rastro de una alma por aquí. Esperen, miren, estas ramas están rotas, y no se ve a ningún animal inofensivos en este lugar. ¿Crees que algo los espantó, soldado? Siguiendo la lógica animal, yo supongo que... ¿Por qué correrían? Ya lo sabrás. Abran fuego, fuego a discreción. ¿Qué diablos sucede? Reporten su situación, respondan maldición. Pero nadie respondería, pero si vería una criatura que haría esa masacre con sus soldados, esa cosa no era normal. ¿Qué demonios es esa cosa? Esto es muy grave, la situación se volvió más arriesgada como pensaba, y si encuentra el cuartel general, estaremos fritos. En los cuarteles generales, estaban haciendo aún las pruebas, el Dr. Gerald Robotnik estaba en su laboratorio, en los últimos días tuvo grandes avances de sus pruebas con esa energía mezclada, descubriendo que esa energía podía hacer diferentes reacciones con distintos materiales naturales, por ejemplo, con el agua, en ponerle una pequeña dosis de la energía mezclada, provocando que el agua tenga una reacción muy peculiar que lo intrigó y le interesó. Así que hizo pruebas con otros elementos. Con tierra. Con aire. Y por último, con fuego. Impresionante, con pequeñas dosis de esta energía, la energía hace que sus atributos sean incrementados, pero debo ser muy cuidadoso, esto es la única muestra que tengo después de la carrera sobrecarga, y dudo que vuelva a pasar para conseguir más, tengo que averiguar cómo poder generar más energía de esta mezcla. O quizás debería. El profesor sacaría unas hojas, empezando a hacer unos planos que se le ocurrió, y como se tardaría, guardaría la mezcla en un cajón, ya que sabía que se iba a tardar, y requería el mayor espacio posible para hacer su invento. Aparte, quería hacer las pruebas antes que pudiera decirle al resto de organización. Ya con los planos listos, solo necesitaría unos materiales, y podría iniciar, pero un pequeño grupo de soldados entrarían en el laboratorio, siendo liderados por el capitán Walters, cosa que el Robotnik mayor miraría eso extrañado y dándole una mala espina. Dr. Gerald, necesitamos irnos del cuartel general. ¿Y eso por qué? Tenemos un grave problema.
El pequeño grupo de 3 amigos estaban caminando en los pasillos del cuartel general, se dirigían al laboratorio del Robotnik mayor. Las pruebas de los 2 erizos lo terminaron un poco antes, al recibir algunos soldados en ese momento, así que se irían de escena, y fueron a buscar a María para ir a buscar a profesor, ya que había mucho movimiento en el cuartel, cosa que los inquietaba, y les daba un mal presentimiento. Esto es raro, parece que están agitados. Eso también lo he notado, algo malo está sucediendo. ¿Ustedes qué creen que sea? Esto me pone algo nerviosa. No lo sé, pero no debe ser nada bueno. Niños. Profesor. Abuelo. Chicos, hay que irnos urgentemente de las instalaciones. Profesor, ¿qué está sucediendo? Todos se están moviendo por aquí y por allá. Hemos sido informados que un monstruo se dirige hacia acá, así que nos ordenaron evacuar. Por eso todas las personas de aquí están agitadas. Ellos están huyendo. Manténgase atrás, soldados, abran fuego. Rápido chicos, hay que irnos de aquí. Esa cosa nos está siguiendo, algo quiere que está en este lugar. No, no algo. Nos quiere a nosotros. Shadow notó la mirada en los ojos del monstruo, a pesar que no tenga pupilas, notó que su atención asesina era entre ellos dos, parecía que quería acabar sus vidas con sus propias garras, arrasaba cualquier obstáculo que se le pasaba. El grupo de 4 no paran a pesar que la criatura intenta en atraparlos, pero verían un grupo de soldados apuntando con sus armas hacia la criatura, y cuando salieron de la mira de los soldados, León, ¿qué se supone que estás haciendo? Hay que salir de aquí rápido. El grupo se detendría en un lugar más alejado a donde está la bestia, pero se confundirían al ver que el erizo rojo se detuvo, mostrando una expresión entre impotencia y pensativa. Es que... no puedo. No puedo dejar que esos hombres se encarguen de esa cosa, sabiendo que esa cosa vino por nosotros. León, no es hora de hacerte el héroe, usa la cabeza. Eso hago, profesor, solo piénselo, ¿qué porcentaje tendrán esos soldados en salir de ese monstruo? Exacto, entonces ¿qué pasaría si a esa fórmula se añade a 2 erizos aquí presentes? De seguro haya una posibilidad. No lo sé, eso es peligroso, incluso para ustedes dos. Es la única opción para evitar que esa cosa siga por ahí, no creo que esa cosa se detenga hasta atraparnos. Aunque odien admitirlo, tiene razón, esa cosa nos quiere, y no se va a detener hasta cumplir su cometido. El erizo negro se pondría al lado de León, mirando al profesor. Gerald estaba analizando la situación que proponía el erizo de 3 colores, si ponía sus cálculos, el porcentaje de supervivencia de los soldados contra el monstruo, era prácticamente 0. Pero si incluye su porcentaje a los 2 erizos, el porcentaje en vez de ser 0, sería... No planeo obligarlos en hacer algo arriesgado, que pueden ser en peligro sus vidas. ¿Pero están seguros? Pero antes que estos contesten, la Robotnik menor se lanzaría hacia los erizos, agarrándolos en un abrazo, cosa que los sorprendió a los dos, pero... No, no puedo estar de acuerdo, no quiero que se vayan, no quiero que arriesguen sus vidas, no quiero perder a mis 2 mejores amigos. María. Sabemos que te preocupas por nosotros. Pero tenemos que hacer esto, no queremos que esa cosa te haga daño, o al doctor, o a alguien más. Lo hacemos para proteger nuestro hogar, no vamos a dejar que esa cosa lo destruya. María, te prometemos una cosa. No vamos a morir. Lucharemos los 2 para seguir con vida por ustedes, y nada impedirá eso. Porque ustedes nos dieron un hogar. Y lucharemos para protegerlo, y todo que amenace por ello. Te lo prometemos.
María se separaría un poco del abrazo, limpiándose sus lágrimas, pero al acabar, tomaría las manos de cada uno de los erizos, mirándose entre sí, ella asentiría con la cabeza con una sonrisa con pequeñas lágrimas, cosa que los erizos también sonreían, para que vea que planean cumplir esa promesa, y los erizos volverían a ver al profesor Gerald, listos para iniciar. Bien, entonces pude sacar de mi laboratorio esto. Estuve desarrollando unos comunicadores diseñados para ustedes dos, esto nos ayudará en mantenernos en comunicación por si ocurre algo en imprevisto. Ok, iremos en partes, yo iré al cuarto de las cámaras, así tendré una mejor vista de la situación ahí. Shadow, tú tendrás que dejar a un lugar seguro a María, llévala al búnker a donde está el resto de científicos. Shadow asentiría, y cargaría a la Robotnik menor en sus brazos, y se iría impulsado por sus zapatos. Bien, y León. No hace falta en decirlo. Continúen así, hay que tratar de acabar con esa cosa. Los soldados intentaban de acabar con el monstruo, pero este tenía una piel resistente a sus balas, pero a pesar que usaban también una arma de energía caos de Shadow le hacía daño, pero también provocaron su enojo, así que acabaría con los soldados que tenía cercanos. El capitán Walters trataba de pensar en algo para matar a esa cosa, pero... ¿y ese ruido? ¿Nos querías, monstruo? Ahora estoy aquí, pedazo de pez. León. Capitán, salgan de aquí con los pocos soldados. Ahí, eso sí no me lo esperaba. León, quédate atrás, deja que nos no me escuchaste, que se vayan ahora. Al ver la mirada que le dio el erizo rojo, sabía que no estaba jugando, y a pesar que no estaba de acuerdo, decidió captar la orden, así que daría la orden de irse, cosa que los soldados, algo dudosos, decidieron hacer caso, y todos se van del lugar con el capitán Walters, que este confiaba que León tenía algo pensado con el profesor, y cuando el erizo de 3 colores se quedó solo, miró a la bestia, en posición de combate. Muy bien, ahora solo somos tú y yo. ¿Me quieres? Entonces alcánzame. Profesor, ya he llegado al búnker con María, ¿me podría pasar la combinación de la llave? De inmediato, Shadow, dame un momento. Luego de un momento, el erizo negro recibiría el código, y al momento de introducirlo en el tablero, que estaba al lado de la puerta del búnker, esta aceptaría el código, pero no se abriría. Cosa que le extrañó a los dos, así que Shadow volvería a ponerla, pero nada pasaba. El erizo negro forzaría la puerta del búnker a abrirse. Los científicos que estaban dentro, se asustaron un poco al ver la expresión serio de Shadow, pero se haría a un lado para que María entrara al búnker, cosa que la Robotnik menor haría eso. Aquí estarás a salvo. Espero que todo salga bien, Shadow, tengan mucho cuidado. Lo tendremos, María. Y para el resto de ustedes, cuídenla por favor, o si no se las verán conmigo. León, profesor, ya voy para ayudarlos, pero ¿cómo les va con la situación? Por mi lado, esta cosa no me deja las cosas más fáciles, incluso me intento comer como 3 veces. ¡Caramba! Yo acabo de llegar a la sala de cámaras, ya no hay ninguna persona en los pasillos, todo ya está libre para que ustedes acaben con esa cosa, pero León, necesitamos que te lo lleves a un lugar abierto. Shadow trata de llegar a donde está él. Entendido. León continuaría corriendo en los pasillos del cuartel, intentando que el monstruo lo siga, sin que éste lo agarre, pero ya le empezó a complicarse las cosas un poco, ya que el mínimo descuida que daba el erizo, el monstruo lo aprovechaba para tratar de acabar con él, cosa que era inútil.
Seguirían continuando así por un corto periodo de tiempo, pero León alcanzaría a ver la salida de las instalaciones del cuartel, pero antes que tan solo diera un paso, León tuvo que doblar en una esquiva para alcanzar la salida, pero el monstruo al ver eso, se apoyaría en el muro de la esquina, y se impulsó de la misma, logrando taclear al erizo de 3 colores, atravesando unos muros mientras este forcejeaba con el monstruo para evitar que cumpla su objetivo, pero ambos llegarían a una área restringida por reparaciones, siendo la zona sobrecarga. No me comerás, cosa horrenda, solo espero que no seas como el monstruo de la película, espero que no escupas fuego en la boca. ¿Te encuentras bien, León? Nada de qué preocuparse. No tengo nada roto, salvo el espinazo, algunas costillas y puede que todo lo demás. El erizo rojo se levantaría después de la separación contra el monstruo, tronándose el cuello para acomodárselo, y vuelve a ponerse en posición como Shadow, y la criatura también se compondría de manera retorcida, enfocando su atención hacia ellos, y no perdería tiempo, y se abalanza hacia ellos sin pensarlo 2 veces. Los erizos empezaron a luchar contra esa cosa, cada uno intentaba de golpearlo, o herirlo a la criatura, ambos intentaban lo posible para acabar con esa cosa, León agarrando a la criatura de sus fosas nasales, y Shadow dispararía su Chaos Spear, pero el daño era muy mínimo, o intentaban golpearlo para derribarlo, sin éxito alguno. El profesor Geralt estaba viendo todo en la pantalla que mostraban porque grababan las cámaras de la zona sobrecarga, algunas cámaras no funcionaban, pero con las que tenía podía verlos con algo de claridad. Tiene una piel acorazado para resistir para los ataques de los dos, tanto así para resistir unas balas de los soldados. El ataque de Shadow le hizo efecto, pero al parecer no de gran medida. Geralt estaba pensando en algún plan, las posibilidades que se le ocurría, tenía la mínima posibilidad del 40, o hasta el 32% de éxito, y él busca un plan que le dé el 100% de éxito, pero nada se le ocurría, continuando observando el escenario. León y Shadow estaban corriendo en la zona, el monstruo intentaba atraparlos, lanzando algunos tentáculos, y utilizando sus mismas extremidades, pero los dos lo estaban esquivando con su velocidad. Con un demonio. Ya lo sé, esta cosa no las deja fácil. Si continuamos así, nos terminaremos cansando, es solo cuestión de tiempo. Maldición, espera, creo que se me ocurrió algo, pero toma tu distancia. Ahora sí, monstruo, trágate esto, espero que funcione. Estilo de fuego, gran bola de fuego. ¡Bola de fuego! León habría expulsado una bola de fuego de su boca como un fuerte soplido, logrando darle a la criatura, pero el erizo rojo estaba sudando un poco, a pesar que haya dominado la técnica, había usado mucha chakra que estaba acostumbrado en utilizar en la misma. Todo se mantenía en silencio, solo se escuchaba el fuego que quedó del ataque. Tremendo, parece que funcionó. León por bajar la guardia, la criatura, que apenas le hizo efecto la bola de fuego, se abalanzó al erizo rojo por ser el más cercano, Shadow se percataría, así que lanzaría un Chaos Spear para que llegara a tiempo, pero la criatura logró atacar a León, logrando cortarle el ojo izquierdo con su extremidad más afilada, pero cuando el ataque de Shadow le llegó entre ellos dos, la explosión hizo que se separaran, pero León se estrellaría en un muro de la zona, quedando debajo de unos escombros. León. Maldita cosa de porquería. Shadow se abalanzaría muy enojado, expulsando su energía caos de manera de rayos, cosa que la criatura respondería de la misma manera, abalanzándose contra este. Shadow esquivaba los ataques del monstruo que más podía, y empezaría a luchar con algo de agresividad con sus golpes, no pudo soportar por lo que vio, tanto así que por dejarse llevar por la ira, empezaba a que su energía caos sea afectada, que se empezaba a notar un poco en su aspecto, su pelaje empezó a ponerse un poco en una tonalidad rojiza.
Gerald Robotnik vio todo lo acontecido, cosa que se preocupó, estaba pensando a todo motor su gran cerebro, hasta que en un punto, sintió algo en su bolsillo de su bata, y al sacar lo que tenía, eran 2 púas de cada uno de los erizos, pero su atención iba para la púa de Shadow, porque este soltaba una especie de aura roja, y al momento de acercarlo más a su rostro, quiso comprobar algo. Eso es. Ya sé qué hacer. Tal como lo pensé, las lecturas de la energía caos de Shadow están aumentando por cada momento que pasa, entonces si mi superstición está en lo cierto, hay una posibilidad del 98% que funcione el plan que se me ocurrió. Perfecto, esto es lo que quería. Shadow, escucha, sé que estás enojado por lo que sucedió, pero tienes que mantenerte cuerdo, si te sales de control, pondrás en peligro a todos, así que escúchame. Shadow tomaría su distancia del monstruo, pero su ira no se disipa así de fácil, pero lo que dijo el doctor tenía razón, enojarse como está ahora, solo lo va a dificultad de acabar con esa cosa, sino también podía generar más destrucción en su paso, pero tampoco podía detenerse, o si no esa criatura iría por León, que estaba herido abajo de los escombros, pero tampoco podía alargar la pelea por esa misma razón, tenía que sacar a León de ahí, y tratar su herida rápido. Hable. Profesor. León había aparecido en un lugar que él no conocía, tampoco sabía cómo llegó en primer lugar, pero estaba caminando en la nada. Asimismo, la nada, eso quiere decir, no había luz, ni viento, ni cielo, ni animales, prácticamente, no había nada de vida en el sitio, exceptuando a sí mismo. Pero sentía una superficie a donde podía pisar, pero tampoco sabía cuándo empezó a caminar, pero eso no era importante para el ahora, sino a dónde estaba la salida de aquí, y qué sucedió luego del ataque sorpresa que le dio la bestia. Profesor Gerald, ¿me puede escuchar? Shadow? ¿Alguno me escucha? Genial, parece que esta cosa se descompuso, o ya la rompí. No debo perder el tiempo, esa cosa sigue suelta. Hola, ¿hay alguien aquí? Por favor, que alguien me ayude. ¿Eh? El erizo rojo empezó a sentir una brisa algo pesada, esto hizo que sus púas se erizaban de golpe, como si algo peligroso se estuviera acercándose. O más bien, como si él estuviera acercándose a esa cosa que lo podía inquieta, la parte de él decía que se tenía que alejar a donde se estaba acercando de lo que sea eso, pero la otra parte de sí mismo, la que estaba curiosa de saber qué era eso, no, quiere ver con sus propios ojos qué es lo que está ahí. ¿Qué es lo que se supone que es esto? Al llegar a donde venía ese escalofrío, ahora sabía que estaba generando ese aire pesado, pero no sabía qué era exactamente. Una especie de esfera de tonalidades rojas y negras con una aura anaranjada rojiza rodeándola, se encontraba enfrente de él, pero parecía que unas cadenas que salían en el sinfín de la oscuridad que se encuentra, estaban encadenando a esa misma esfera, cosa que no entendía, ¿dónde está? ¿Cómo fue que llegó aquí en primer lugar? Pero... Empieza a arderle el ojo izquierdo, y empezó a ver algo borroso en la misma, esto solo lo confundió más al erizo rojo, empezó a preocuparse un poco, pero su ojo veía algo que lo hizo entrar en pánico, no entendía qué sucedía, la sensación que sentía, era muy real, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Debo de salir de aquí rápido, pero, ¿dónde se encontrará la salida? Estaba muy alarmado, empezó a sudar frío por lo que vio, empezó a desesperarse por no hacer nada, pero luego se le ocurría una idea, algo arriesgada.
No sé por qué estoy aquí, o por qué esta cosa esté aquí, pero si es la única forma de salir, entonces que así sea. Los anillos celestes que tenía en las muñecas, se habían quitado solas, como si automáticamente lo hicieron al tocar la esfera. Eso lo sorprendió, pero las sorpresas no acababan ahí. ¿Ah? ¿O no? No puedo soltarla. Su mano no podía soltar la esfera, y no importaba cuánto intentara, su mano no soltaba esa esfera. Pero la aura roja anaranjado, salía en la extensa oscuridad que se encontraba, dirigiéndose a él, intentaba disipar esa aura con sus extremidades que tenía disponibles, pero sus esfuerzos fueron inútiles, ya que las mismas fueron inmovilizadas por esa aura, solo dejando expuesta la que agarraba esa misma esfera. Pero la sensación que sintió en la extraña aura la reconoció. ¿Esta cosa es chakra? Reconoció la energía que lo estaba envolviendo, pero lo sentía muy distinto. La que él conocía era como si fuera aire, un viento calmado y sereno. Pero nunca pensó que este tipo de chakra existiera, más agresivo, como si fuera una especie de huracán agresiva que lo rodea, tratando de cortarlo. Pero se percató de algo que lo puso en alerta máxima. ¿Este chakra, acaso, tiene vida? Mientras tanto, con el profesor Gerald y Shadow, el erizo negro se encontraba aún luchando con ese monstruo, pero estaba atrayendo a la criatura a otra parte de la zona. No se detendría de golpear al monstruo, pero la tonalidad del erizo era cada vez más rojiza, casi como una especie de aura del mismo color, solo que más potente. Mientras el Robotnik mayor estaba preparando algunas armas, que fueron agregadas en la zona sobrecarga, por si llegaba el caso si alguno de los dos se rebelaba, y a pesar que no le gustaba que lo agregaran eso sin su consentimiento, pero ahora no se queja por la situación. ¿Qué sucede? En un costado del escritorio, había dejado las dos púas en separados, pero la púa de león empezó a tener un destello anaranjado rojiza, cosa que el profesor le extrañó, pero a la vez, llegó a una conclusión rápida, cosa que vería una cámara en específico. En el alrededor del cuerpo de león, empezó a expulsar una especie de aura anaranjada rojiza, cosa que la criatura se detiene un momento, y olfatea algo inusual en el ambiente, pero los golpes de Shadow no permitía ubicar a dónde provenía. Gerald estaba tratando de ver la cámara donde ocurría el fenómeno, pero esta tenía interferencia por la misma energía que estaba ocurriendo. La energía empieza a envolver el cuerpo del erizo de rojo, provocando una reacción. Se sintió un estruendo en la zona sobrecarga, y también en la oficina de cámaras, cosa que preocupó al Robotnik mayor, pero en el cuarto que se encuentra empieza a subir un cortocircuito. Se aleja un poco de la pantalla, y volvió su mirada hacia las púas de los erizos, y ahora entendía lo que sucedía. La púa de león empezó a soltar partículas eléctricas, y el color de se torna un poco rojo, pero los rayos se conectarían con la púa del erizo oscuro. En el otro lado de la zona, Shadow continuaría golpeando a la criatura, pero instintivamente miraría a dónde provino el temblor, y pudo verlo. Un borrón anaranjado se dirigía a gran velocidad hacia donde se encuentra.
Al momento que ese borrón anaranjado se estrellaría al monstruo, Shadow se alejaría rápido de un salto, y sin que se lo esperaba, se teletransportaría unos metros atrás, y vio cómo se estrelló la criatura en la pared. El erizo negro mira su mano, no entendiendo cómo lo hizo, su mente por un momento fue claro de forma breve, pero eso no sería lo importante, sino que ocasionó ese temblor, sorprendiéndose quién era. Las miradas de los erizos se cruzarían, la mirada del erizo rojo, no era nada buena, y estaba en posición en luchar contra él. El erizo negro solo se prepara para luchar, pero sin previo aviso. Shadow se sorprendió, pero ese sentimiento de rabia apareció de nuevo, confundiéndolo, pero intenta controlarlo. Pero León se había agarrado del suelo por la explosión, sin dudar, se abalanza con ira al erizo negro, y sin opción, se abalanza también para empezar esta lucha. La pelea era a la par, ninguno se dejaba caer por los golpes del otro, que a pesar que estaban luchando, Shadow intentaba que León reaccione para no herirlo, pero también le cuesta mantener su ira bajo control, sobre todo que la aura expulsaba unas ligeras ondas explosivas, que destrozaba un poco el lugar, y haría que la extraña aura que rodeaba al erizo rojo, era algo apartada, pero aún así, no se confía por tener una breve ventaja. Continuarían así por un largo tiempo, pero el monstruo saldría del cráter sin ninguna herida de gravedad, y se abalanza. Todo ocurre en cámara lenta, y ambos continuaban forcejeando, con sus miradas cruzadas de frustración y ira, sus energías estaban entrechocando. León, por un demonio, regresa en sí, si continuamos perdiendo el tiempo en peleando entre nosotros, esa cosa destruirá el lugar, ¿quieres que lastime a nuestros conocidos? Responde, ¿quieres ver cómo perdemos a quienes queremos? Al profesor Gerald, los científicos, los guardias. ¿O a María? Gracias, Shadow. Gracias por hacerme recordar por qué luchamos. León había vuelto en sí, que a pesar la aura y sus ojos seguían diferentes, tenía el control ahora, él había detenido a la bestia con algo de dificultad, y el erizo negro, que a pesar que no lo expresaba por el momento, se calma por ver que su amigo había regreso mentalmente, pero no desaprovechó el momento, y lanza un puñetazo a la criatura, que retrocedería, pero la bestia esquivaría de forma veloz un puñetazo de chakra roja, del erizo rojo, sentía el peligro, la presencia de León, era el más peligroso, pero tampoco deja de lado la energía caos de Shadow, que se estaba acumulado mucho. Ambos lados los estaban observando, por cualquier movimiento que haga a cada lado. Bien. ¿Tenemos un plan para vencer esta cosa? ¿Por qué parece que es indestructible? Sí, la tenemos, pero necesitamos ir a una zona en específico. Veo que ese estado se te está complicando en mantenerlo bajo control. Así es, siento como si mi cuerpo estuviera ardiendo, y cada momento que pasa, siento como si mi cuerpo fuera a explotar. Ya veo, por mi lado, me cuesta mantenerme cuerdo, siento una gran rabia, como si esta aura impulsara mis emociones negativas, como si fuera igual que esa cosa. Hay que aguantar esto, si alguno cae, esa cosa acabará con nosotros. Cuentas con mi apoyo. Solo asiente con la cabeza, ambos continuaban observando a la bestia, al igual que Hubo un silencio en la zona, ambos lados estaban atentos por cualquier movimiento que haga el otro, hasta que un sonido dio inicio al segundo asalto.
Mientras tanto, todos los científicos estaban nerviosos. ¿Qué era lo que sucedía allá afuera? No sabían si el lugar se mantendría siendo un lugar seguro, incluso algunos tenían la duda. Pero en un rincón, cerca de la puerta, se encontraba una cierta Robotnik menor, que se encontraba muy preocupada. ¿Y cómo no estarlo? Su abuelo, sus amigos, los guardias, todos luchando contra esa cosa, no puede evitar sentirse impotente. Quería ayudar, pero sabía que no podía hacer mucho, pero confiaba que todo saldría bien, o eso quería creer. Se había sentido un temblor, no uno normal, se sintió como si un misil hubiera sido disparado cerca de la zona. Eso había asustado a todos del lugar, pero luego de un momento en silencio, la puerta sería abierto, y se vería al capitán Walters. Antes que dijera algo, la rubia menor saldría primera, corriendo hacia donde ocurría la explosión, cosa que el capitán va tras ella, sino antes de pedirle a un soldado que diga lo sucedido a los científicos. María solo pensaba en una cosa: ¿todos estarán bien? Los erizos continuaban luchando contra la bestia, llevándolo a una zona en específica de ese sitio, y León lo vio, un montón de armas en el alrededor de esa zona. Entendió ahora a qué se refiere. Shadow cada vez soltaba más ondas explosivas potentes, sin que pudiera controlarlas. Profesor, soy yo León. Shadow ya me contó algo del plan, ya estamos en el lugar, vamos a inmovilizarlo para que pueda. Me temo que se nos surgió un problema. Tu púa está generando una corriente eléctrica que me impide acercarme al tablero del control, haciéndome imposible en seguir brindando mi ayuda. Lo siento chicos, pero no puedo hacer nada. Esto sorprende a los erizos, pero León por un descuido, la criatura haría estrellar al erizo rojo en un muro del lugar, haciendo que este quede atontado por un momento, y iba a usar sus garras, pero recibió un ataque de Shadow, que usó un Chaos Spear. La bestia se había enojado por eso, y se abalanza una vez más hacia el erizo negro. Iba a hacer otro Chaos Spear, pero no pudo hacerlo, porque otra vez, una onda había hecho retroceder a la criatura. León había visto esto, pero aprovecha su chakra para atrapar a la criatura, pero corta los brazos de chakra, pero recibió un golpe del erizo de 3 colores, y lo montaba como si fuera un toro, y agarraba su boca con sus garras de chakra. Shadow, expulsa esa energía ahora. ¿Qué tienes en mente? Si no podemos prender estas armas remotamente, entonces la vamos a explotar. Si te sientes a explotar, entonces tu energía caos podrá generar una gran explosión. Todo este lugar podrá explotar, junto a esta cosa. Pero eso nos llevaría a nosotros, no podemos tomar ese riesgo, ni siquiera corriendo podamos escapar. Maldición, es un riesgo que hay que tomar, confía en mí, hallaremos en salir de esta, solo hazlo. Aún dudoso, decide en confiar en su amigo, y empieza a concentrarse, canalizando toda su energía en su cuerpo, y esa aura roja empieza a ser más fuerte. No solo eso, empezó a ser más agresiva. La bestia intentó quitarse de encima a León, pero al sentir la energía de Shadow, se alarmó, y empieza a estrellarse en los muros del lugar. León hacía lo posible en no soltarse, pero por un descuido, se soltaría. Ya estaba llegando el límite mental, empezó a sentir un dolor de cabeza, que no lo dejaba pensar, y estaba al borde de quedar inconsciente. La criatura empieza a dirigirse hacia Shadow, iba a abalanzarse, pero... León, con las únicas fuerzas que le quedaban, la criatura intentaba liberarse, pero no pudo. Ahora Shadow. ¡Ahora hazlo ya! ¡Chaos Blast! El lugar había explotado, y eso se sintió en todos lados de la zona de los laboratorios. El profesor Gerald Robotnik miró todo lo acontecido sin creerlo, y seguiría corriendo en la dirección donde ocurrió la explosión. La mayoría de los guardias llegarían en el lugar, observando cómo quedó. Todo el sitio estaba muy destrozado, no, eso es decir poco, todo el lugar estaba destruido. La explosión llegó a un gran rango, tanto así que hizo un agujero al exterior, pero no había rastro de la criatura, pero tampoco se veía a los 2 erizos en el lugar, pero empezaron a revisar al lugar con más profundidad.
Por favor, que haya una señal, o algo. El profesor entra al lugar y empieza a observar todo el sitio, esperando que los erizos hayan salido de ahí a tiempo, pero no había ningún rastro de ellos. No quería pensar lo peor, tu mente calculadora trataba de pensar alguna posibilidad de que sobrevivieran, pero su preocupación estaba obstruyendo sus teorías mentales. Estaba moviendo algunos escombros para poder encontrarlos, su preocupación se transformó en miedo y desesperación, no quería creerlo, quería negarlo. Profesor Gerald. Tiene que calmarse. Mis hombres están buscándolos, sé que está preocupado. Pero tiene que decirme qué sucedió. Abuelo, ¿qué sucedió con Shadow y León? ¿Ellos están bien? Por favor, dinos qué pasó. El Robotnik mayor lo pensaría un momento, tranquilizándose para que pueda contarles lo que sucedió. Pero se preocuparía cómo lo tomaría su nieta, sabiendo que eran muy apegados a los erizos. Todos mirarían el mismo lugar, una garra de la criatura se asomaba, debajo de los escombros, cosa que no podían creerlo, esa cosa seguía con vida, todos los soldados preparan sus armas, incluyendo al capitán, pero antes que abrieran fuego... ¡Demonios! Shadow estaba respirando agotado, tenía algunas heridas en su cuerpo, pero ninguno era tan grave. Este se levanta algo adolorido, pero antes que hiciera algo, o dijera algo... ¿Estás bien? En verdad estás con vida, cuánto me alegra, de verdad. Este solo se quedó callado al ver a María en el estado que estaba, así que para que se sienta mejor la pequeña Robotnik, correspondería el abrazo para consolarla. Los adultos bajarían sus armas más calmados, el Robotnik mayor estaba un poco más calmado, pero se quedaría viendo la garra de la criatura, notando que este no tenía ningún signo de vida, indicando que lo que planearon los dos erizos antropomórficos dio resultado. Pero luego se dio cuenta de algo. Shadow. ¿Dónde está León? Al preguntar eso, solo se queda nuevamente callado, confundiendo y preocupando a sus conocidos, pero antes que este contestara, uno de los guardias llamaría la atención. Oigan, encontramos algo que digamos. Que tienen que verlo. El grupo de 4 se acercarían hacia el guardia, María ya se había calmado un poco, pero aún se encontraba preocupada, pero el erizo oscuro observa cómo quedó el lugar después de expulsar la energía acumulado que tenía, reflexionando que tan lejos podía llegar en su energía Kalos. Pero al llegar al sitio, vieron algo que no podían creerlo, dejándolos en shock, encontraron a León, pero no como querían. En el pecho del erizo rojo, había un gran corte en su pecho de manera diagonal, el corte empezaba casi cerca de su hombro derecho, hasta llegar casi a su cintura en el lado izquierdo, la piel de León estaba muy pálida, ya que en el alrededor de este, había mucha sangre en el alrededor, indicando que perdió mucho del mismo, pero vieron un diente cerca de su hombro, siendo de la bestia. Todos miran el cuerpo sin vida de este, no hacía ningún movimiento, aún estaba sangrando un poco, pero de menor medida. María se tapaba la boca, y se puso de rodillas, volviendo a llorar en ver cómo quedó su amigo después de todo esto. Su abuelo se agacha a su altura, y la abrazó para consolarla, cosa que ésta lo necesitaba mucho. El capitán Walter solo baja la cabeza, triste de ver cómo una criatura que no era de su misma especie, dio su vida para salvarlos. Pero el que le costaba en creerlo, y tenía la cara decaído, casi ensombrecida, era el erizo oscuro. Si tan solo hubiera hecho algo en ese momento, lo que le sucedió a su amigo, no estaría en ese estado. Este solo se acercó un poco, para quedar al frente de este. León. ¿Lo siento?
Lo que pasó tomó desprevenido a todos, pero sorprendió especialmente los 4 ahí presente. El capitán se acercaría rápido a León, este estaba respirando muy agitado con pocas fuerzas, este pondría 2 dedos cerca de su cuello, notando que aún tenía pulso, esto hizo que actuara rápido, y pidiera unas vendas lo más antes posible, y que trajeran una camilla, cosa que tomó desprevenido a los guardias, pero Shadow asiente con la cabeza, y este se va corriendo rápido, mientras tanto el capitán Walters pondría sus manos en la herida del erizor rojo, para evitar más pérdidas de sangre, y el resto de guardias captaban la orden. León sigue con vida, pero está muy grave. Profesor, ¿podrá preparar una habitación para poder tratar la herida de León? Necesitamos tratar la herida lo más antes posible, así que busque a alguien que sea doctor de los científicos, quizás alguno nos ayude, vaya rápido. Este saliendo de su asombro, asiente con la cabeza como respuesta, así que tomaría de la mano a su nieta para ir a buscar a alguien rápido, y en eso Shadow regresaría con 2 vendas en sus manos, y se los daría al capitán Walters. Este empieza a vendar el pecho de León rápido, y también vendaría su ojo izquierdo, que a pesar que ya tenga la sangre seca, no quería arriesgarse que perdiera más sangre. Y en ese momento, llegaría una camilla militar hacia donde están, y pondrían al erizor rojo en la misma, y se lo empiezan a llevar. Shadow solo puede mirar cómo se van con el erizor rojo, este se iría rápido hacia donde está María y el profesor Gerald. Al cabo de unas horas, todos vieron cómo quedó el cuartel general después de lo sucedido. El 60% estaba destruido, algunos proyectos fueron destruidos, al igual que algunos sectores por la persecución. Algunos de los científicos estaban molestos, ver cómo su arduo trabajo fue tirados a la basura, pero el resto se sentían agradecidos que estaban con vida, pero por lo menos el 40% estaba bien, esa parte no fue dañado o destruida. Mientras con el erizo oscuro con los Robotniks, estaban esperando que el capitán Walters y un científico que el profesor encontró que sabía algo de medicina, para que ayude en la operación del erizo rojo, así que ahora solo esperaban que salieran del cuarto. Luego de una larga espera, el capitán y el científico saldrían del cuarto, con unas caras que no tenían buenas noticias. ¿Y bien, capitán? ¿Pudo hacer algo? Sí. Pero no creo que les guste saber el estado que se encuentra. Esto angustió un poco a María, y preocupó a Gerald. Shadow solo aprieta el puño, así que el científico que ayudó en la medicina hablaría. Verán. León tuvo mucha pérdida de sangre por lo ocurrido, tenía algunas costillas rotas, algunos órganos dañados, sobre todo en la parte de los pulmones. Pudimos administrarle una bolsa de sangre que encontramos por suerte, incluso revisamos su ojo izquierdo, está bien, podrá ver, pero aquí viene el problema. Él sintió mucho dolor, no pudimos encontrar alguna anestesia, así que tuvimos que hacerle una cirugía arriesgada, pero el problema fue que aún hace ese fenómeno de que los aparatos electrónicos fallen a su alrededor, haciendo que se nos hiciera difícil tratarlo. Espere, si tiene un fallo en los pulmones, eso quiere decir que no puede respirar bien, pero pudimos usar otra alternativa para que pudiera respirar. Ahora un guardia se está encargando de eso, pero me temo que no podrá salvarse por el estado que está. No tenemos los materiales para tratarlo, y a pesar que lo llevemos a un hospital, o que un paramédicos vengan, no llegarán a tiempo. Al escuchar eso, María empieza a soltar algunas lágrimas. Shadow solo baja la cabeza, ensombreciendo su mirada. El profesor aprieta los puños, impotente de no poder hacer nada. Esperen. Sé que hay que hacer, pero necesito que traigan a León al laboratorio central. Si esto funciona, y tengo la certeza que es así, esto ayudará a la recuperación de León. Estos no captaron a qué se refiere, pero entienden lo que dijo el señor de mayor edad. Este se iría rápido acompañado de Shadow. María se había quedado para acompañar a su otro amigo, el capitán Walters iría al cuarto donde se encontraba León. Bien, las nuevas configuraciones de la cápsula ya fue aplicada, a pesar que hubo complicaciones en ponerlo. Gerald pudo convencer a algunos científicos y ingenieros para que pueda ponerlo. Al principio algunos se negaban, por la simple excusa de que ellos fueron los causantes de todo esto, pero este pudo persuadirlos, le costó, pero valió la pena.
el profesor estaba revisando los parámetros de la máquina, preparando la cápsula para que pueda recibir energía caos como manera de energía de emergencia, y también que pueda usarlo de manera de medicina. Shadow estaba al lado de este, observando cómo estaba quedando la cápsula. Profesor. No es que dude de usted. ¿Pero usted cree en serio que esto funcione? Shadow. Sé que estás preocupado, pero no dudes que haré el intento de ayudar a León. Y déjame decirte algo. Yo nunca los vi como simples proyectos de laboratorio, ustedes son parte de nuestra familia, hacen feliz a María, me ayudan cuando pueden, y se arriesgaron para protegernos. Por eso no dudes de mí, y de mi gran inteligencia, porque haré la Tierra, y la humanidad, sea un lugar mejor, incluso para ustedes. Por eso doy mi mayor esfuerzo, para lograr un cambio al mundo. Este se sorprendió, no se esperaba eso, pero se queda tranquilo, y asiente con la cabeza. Pero un soldado en particular los escuchó, pero este se pasaría de largo. Pero en eso, María llegaría al sitio, al igual que el capitán Walters, con la camilla que estaba León. Ya lo trajimos, profesor, espero que ya haya terminado. Afortunadamente justo hemos terminado, así que solo queda una cosa que hacer. León había recobrando la conciencia débilmente, este intentaba levantarse, pero eso provocaría que los puntos que tenía en el pecho se abran un poco, pero sería detenido por una mano en su pecho, siendo de la pequeña Robotnik, este la vería, deteniéndose en el momento. Hay que ponerlo dentro de la cápsula, esta hará el trabajo, pero hay que conectarlo para que podamos monitorearlo si ocurre un contratiempo de su estado. Bien, profesor, lo haremos de inmediato. Esperen. ¿Qué sucede, María? ¿Podríamos Shadow y yo en hacer eso? Eso sorprendió a los presentes, Shadow sabía que quería a la pequeña Robotnik, así que este se pondría a su lado, para que sepan que apoya a su idea. Los adultos no sabían qué decir, cuestionando si ellos podrían hacerlo, pero Gerald suspira tranquilo, haciendo que todos lo miren. De acuerdo, pueden hacerlo, pero solo si siguen mis instrucciones. Gracias, abuelo. Capitán, ¿no va a replicar por eso? O sea, solo son unos niños. Tal vez. Pero sé que ellos podrán, no olvides que es la nieta del profesor más listos, así que no dudo que le sea difícil que debe hacer. El capitán Walters hace una señal, indicando que los guardias bajan un poco la camilla, y el capitán ayuda a León para que se sentará, y sus dos amigos se acercarían, y cada uno toma un brazo del erizor rojo, y hace que lo rodean en sus cuellos para que puedan apoyarse en ellos para que camine. A pesar de un poco de la diferencia de altura de María, no hubo problemas con esto, y empezaron a avanzar con cuidado hacia la cápsula. Ja. Si esto no fuera grave, estaría ahora avergonzado de la manera que me ayudan. Ni siquiera herido se te quita el sentido del humor. Pero al menos esto da una buena señal de que te pondrás bien. Oigan, cuando pueda recuperarme de esto, ¿les parece que vayamos a hacer un picnic en el mismo lugar de anoche? Yo creo que lo merecemos después de todo esto. Me parece una buena idea. A mí también. Luego de esa pequeña conversación entre ellos, dejaron con cuidado a León sentado en la cápsula, y siguiendo las indicaciones del profesor Gerald para colocarle correctamente los aparatos para saber sus signos vitales, y una máscara de oxígeno. Pero mientras ocurría eso, en la entrada a escondidas, estaba el comandante que observaba todo lo que pasaba, y el guardia que había escuchado al profesor y al erizo oscuro, y se lo estaba notificando a este. ¿Y eso, comandante, qué quiere que hagamos? Mantengan vigilados al profesor Gerald Robotnik, ya está demasiado vinculado con el proyecto Shadow, y proyecto León, así que se lo comunicaré a los superiores de este acontecimiento, para saber qué hacer con ellos, pero sabiendo de esto, creo que tomarán cartas en el asunto. Entendido. Me aseguraré de aprovecharlos bien. Como armas. Luego de terminar, María cerraría la puerta de la cápsula, y Shadow hace una señal al profesor que ya terminaron, así que este activaría la cápsula, haciendo que este empiece a llenarse de un líquido, cubriendo a León de esta empezando a flotar, este solo se deja, ya sabiendo la sensación de este líquido.
Muy bien, signos vitales estables, energía del lugar aún estable, energía de reservas listas por si ocurre un contratiempo. Gracias profesor por esto. Descuida muchacho, tú solo descansa, ahora entrarás a una etapa de invernación, para que tu tiempo de recuperación sea solo de unas 2 semanas aproximadamente. Así que no te preocupes si tu extraña energía interfiera en tu recuperación, la energía caos de Shadow se encargará si ocurre un problema con la electricidad. Hasta entonces, solo descansa hasta que logres salir de ahí. Este solo asiente a duras penas, y este miraría a sus 2 amigos al frente de él, a pesar que el vidrio de la cápsula los separaban, eso no evitaba mirarse tranquilos de cada quien. Supongo que nos veremos pronto León, espero que te recuperes. Igual yo María, a pesar que no es mi estilo quedarme quieto. Pero si así puedo estar con ustedes, entonces no me quejo. A propósito Shadow. ¿Qué pasa? Cuida bien de María por mí. Sé que podrás hacerme ese favor. Claro. No dudes que haré eso, no dejaré que la dañen, ni al profesor. Igual tenía esa intención. Entonces me quedaré tranquilo en dejándolos en tus manos. Este pondría su puño contra el vidrio, y el erizo oscuro haría eso también, marcando esa promesa. El profesor dio inicio a la invernación del erizo rojo, este solo empieza a sentir sueño poco a poco, aún observando a sus amigos con una sonrisa que no se podía ver, y estos solo lo observan también sonriendo, hasta que cayó dormido, y la cápsula empezaría a bajar lentamente, hasta que se guardaría en el suelo. Ahora solo hay que esperar. Tranquilos, me aseguraré de monitorearlo cuando pueda. María y Shadow empezarían a caminar hacia donde está el profesor, solo les queda esperar cuando el erizo rojo termine de curarse. Un hombre entraría a un lugar siniestro con una tableta en manos, dirigiéndose a donde estaba otro hombre vigilando a un tablero, resguardando algo muy importante en ese lugar. ¿Todo en orden por acá? Claramente, no hay ningún cambio. ¡Qué bueno! El hombre tomaría una dona que trajo el que estaba en la silla, empezando a comerlo. Oye, esa era la última con rellena de crema. Lástima amigo, tenía algo de hambre. Los dos solo se ríen un poco, y miran la cápsula donde estaba el erizo negro, cosa que el hombre pregunta una cosa. Aún me sigo preguntando cómo lograron encerrar esa cosa. Dijeron algunos antiguos soldados que este era imposible de vencer. No lo sé, pero si recibe siempre una vigilancia a diario, entonces no hay que preocuparnos, no escapará. Oye, ¿es normal que suceda eso? No, claro que no. Este se alarma al ver esto, y este vería en el tablero para hacer algo, pero una extraña falla estaba sucediendo en el hardware del tablero, haciéndole incapaz de hacer algo. No, esto es grave, algo está deshabilitando el contenedor, no es un virus ni nada, pero si continúa así, entonces es probable que despierte. Todos los soldados estaban apuntando a la cápsula del erizo oscuro, listos que este salga si sucedía. Pero luego de un tiempo, nada pasaba, y como vieron como no hacía ningún otro movimiento, esto confundió a quien estaba al tablero, ya que aún estaban viendo los signos vitales, que aún estaba andando. ¿Ahora qué sucede? ¿Se descompuso? No lo creo. Un momento.
Este revisaría el tablero con más a detalle, ahora viendo qué sucede, cosa que se alarmó de nuevo. Y bien. Nos hemos equivocado, hay dos signos vitales. Al principio pensé que era el proyecto Shadow, ya que nunca cambiaba. Ok, eso fue un error y ya. ¿No lo entiendes? Avísales a los cuarteles superiores, los signos vitales de esta otra señal, está a punto de despertar. Let me show you just what I'm made of now. I follow you out of the dark. I'm trying my way, but I keep falling apart. All that I see is the wickedness around me. I refuse to believe the apocalypse inside of me. I can't even trust myself. I'm burning in my skin, standing at the gate to hell, but nobody will let me in. I follow you out of the dark. I'm trying my way, but I keep falling apart. I follow you with all of my heart. I'm tired of my ways, 'cause I keep falling apart. I stand here again, forsaken in a place that feels like I can never win. I'm reaching for a saving grace. I can't even trust no one. I need to rise above. I don't think I'm good enough to feel your perfect love. I follow you out of the dark. I'm trying my way, but I keep falling apart. I follow you with all of my heart. I'm tired of my ways, 'cause I keep falling apart. I'm falling apart. I'm falling apart. I'm falling apart. Your love's a fire, it's alive, and I'm burning. Bueno, espero que les haya gustado esta película, o más bien capítulo piloto, así es, si veo que esta historia recibe mucho apoyo, pensaré si traerlo, pero cabe aclarar una cosa. Este yo, no es igual que el yo original, esta versión de mí de esta historia, tendrá algunas similitudes, pero no llegará a mi rango de mi poder, pero será igual de poderoso hasta cierto punto. Aunque creo que se lo merecen por mi pequeña ausencia, sí pequeña, la recargada concha su madre, caramba sí que no saco un fanfic desde hace bocha, vaya que les debo muchos fics por mi ausencia. Pero en fin, si les ha gustado este capítulo piloto, ya saben dónde comentar, yo acá me despido, les dejo los postcréditos, acá se despide el erizor rojo, hasta la próxima. Nos vemos. Bien, todo el parámetro está vacío, nada quedó intacto de este lugar. ¿Sabes algo? Me da tristeza cómo terminó la pequeña. Bueno soldados, retírense del sitio, ya terminamos nuestro trabajo aquí. Los soldados, solo miran un poco el cuerpo de la pequeña Robotnik, pero se empezaron a retirar, los dos soldados que estaba ahí hablaban un poco, pero... ¿Qué fue eso? No lo sé, pero quédate atento. Estos se apoyan espalda por espalda, apuntando con sus armas a diferentes direcciones, pero sin previo, en la oscuridad del lugar, agarraría a uno de los soldados para arrastrado en la oscuridad de la misma, el otro abriría fuego para lograr darle a esa cosa. Pero cuando se detuvo, miraría todo el alrededor abundante el silencio. ¿Qué rayos fue esa cosa? Tendré que informar a los superiores de este acontecimiento. Este estaba a punto de activar su comunicar para poder informar a su comandante, pero sin previo aviso. Vaya, los seres humanos se volvieron más débiles después de tantos ciclos. La criatura da un movimiento con sus garras, limpiando la sangre que le quedó de los soldados.
No entiendo cómo uno de nosotros pudo haber muerto por estos humanos, porque se nota que son más débiles que hace tiempo. Qué patético. Este luego mira el cuerpo de María, y este se acercándose un poco, empezando a reconocer una aroma familiar, y a la vez una peculiar. No cabe duda, es la energía caos, entonces él ya está aquí, pero esa otra aroma, es la misma que traía a esas personas de hace tiempo. Qué interesante. Este pensaría un poco, y entonces cargaría el cuerpo sin vida de la pelirrubia, empezando a caminar a una dirección, pasando los pasillos del lugar, hasta llegar al lugar de la zona sobrecarga destrozada. Quizás nos seas útil para en algún momento. Cuando ese sello se rompa, iremos por la Esmeralda Maestra, y destruiremos toda la vida humana, y gobernar la Tierra. Así que... le diré lo que encontré, y veré qué opina esto Black Doom.